Amigos de Nuevas Generaciones, es un placer poder saludarles otra vez por este medio y muchas gracias por todos sus comentarios a la clase anterior y gracias también a Dios que nos permite continuar una parte de nuestra comisión de esta manera. Hoy seguiremos tocando el tema de la fe, continuando con el del anterior, que es coherentes en la fe. Esta sería la segunda parte y el subtítulo es Fe que fortalece la relación con Dios. Está fundamentado en Hebreos 11:6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Mucha gente dice tener fe en Dios, pero cuando su conducta no demuestra lo mismo que dice, pues es solamente una expresión religiosa. Así lo dijo Jesús de los fariseos y los saduceos y los demás religiosos que conspiraron para matarlo a él. Porque la fe en Dios tiene que tener una conexión directa con el carácter de un hijo de Dios. Ahora, la gente que no conoce a Dios cree que la fe es algo muy parecido a la lámpara de Aladino, ¿no? Algo que es así como una especie de suerte que algunos pueden conseguir de parte de Dios y que pues les va a servir para satisfacer todas sus necesidades y sus deseos sin esfuerzo. Yo no sé si usted conozca gente así, pero esas personas yo les aseguro que van a pagar lo que sea por conseguir una fe así. Por otro lado, la gente religiosa cree que la fe es un concepto teológico para vivir bien. Van a la iglesia y creen en Dios, pero creen que la fe es solo para recibir favores de Dios. Y aquí vuelvo a preguntar, ¿conoce personas así? Esa gente yo les aseguro que va a hacer lo que sea para crecer en esa fe, porque es gente religiosa, va a hacer cualquier liturgia, cualquier cosa, para aumentar la fe que le ayude a vivir más cómodo. Evidentemente, estos dos enfoques de la fe están equivocados. Si la fe está enfocada solo en los beneficios para el hombre, no es la misma fe de la que la Biblia habla. Porque la fe es un regalo de Dios para que podamos nosotros relacionarnos espiritualmente con Él. La fe cristiana, la fe en el Creador del universo, no puede ser antropocéntrica. Es decir, si está centrada en el hombre y no en Cristo, no es fe cristiana. La fe cristiana, contrario a lo que muchos creen, no es un concepto teológico para vivir bien. La fe en Dios tiene más que ver con un carácter firme que con milagros a nuestro favor. Ciertamente Dios tiene el poder para hacer milagros y para ponernos a salvo entre cualquier, o más bien ante cualquier situación peligrosa. De hecho, ahora mismo estamos orando para que Dios haga un milagro y para que nos libere de la pandemia que está azotando a la tierra entera. Pero más que eso, la fe cristiana es un estilo de vida de integridad. Es una forma de vivir que intenta agradar a Dios en cada actividad que se realiza. Y vamos a estudiar esto desde el punto de vista bíblico. Vamos al capítulo 11 de Hebreos. Aquí vamos a leer de dos grupos de héroes de la fe. Vamos a leer primero de un grupo y luego vamos a leer de otro. No vamos a leer todo tampoco completo para ahorrar un poco de tiempo. Yo sé que ahorita mismo usted está refugiado en su casa y seguramente tendrás el tiempo para leer el capítulo entero ahí en tu casa. Luego buscas por ahí un lugar para leerlo todo y sin interrupciones y Dios te va a hablar. Pero por lo pronto, quiero que observes que a lo largo del capítulo 11 de Hebreos habla de personas que tuvieron fe en Dios. Y quiero que observes que por la fe a unos le fue bien o muy bien, ¿no? Este sería el primer grupo. Pero a otros, al segundo grupo, no les fue tan bien. Y vamos a leer esto, quiero que lo observes mientras lees. Hebreos 11, versículos 3 al 34. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David,
así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Este es el panorama que nos presenta el escritor de Hebreos. Y yo le pido que observe, porque a esto les fue muy bien. Se llenaron de gloria, triunfaron, conquistaron reinos, pusieron en fuga ejércitos, como dice aquí. Y creo que esta es una de las razones por las que la mayoría queremos crecer en la fe. ¿Quién no desea tener esta cualidad espiritual para alcanzar todos sus objetivos o lograr hazañas que te conviertan en héroes? Yo creo que todos lo queremos. Sin embargo, no podemos definir la fe cristiana solo por estas hazañas logradas. Según Dios, hay otro tipo de hazañas que también agradan a Dios y que nos convierten en héroes de la fe. Son convicciones que nos mueven a ejecutar acciones que lo demuestran, pero que seguramente el resultado a corto plazo no nos va a parecer agradable. Porque esto, la verdad es que no tiene nada que ver con el enfoque humano de la fe. Muy bien, ya observamos lo que es una parte de los beneficios de la fe en Dios. Pero aquí no se termina el tema de la fe cristiana ni el capítulo 11. Entonces quiero que me acompañes a leer más versículos del mismo capítulo. Esta es la otra cara de la fe cristiana que nadie quiere vivir y que nadie recomienda. Son esas cosas de la fe de las que a nadie le gusta hablar o nadie quiere hablar. Yo diría que estos versículos son los que no nos sirven para motivar a la gente que des ofrendas a Dios. Pero ahí están, y yo les juro que yo no los escribí, pero son necesarios y son muy útiles si nosotros queremos agradar a Dios con nuestra fe. Y quiero que lea conmigo, por favor, Hebreos capítulo 11, versículos 36 al 39. Y dice así: otros, estamos hablando de los mismos héroes de la fe, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Cuando yo leo esto, me doy cuenta de que no es cierto que la fe nos hace la vida más fácil. Esta fe nos fortalece en Dios y nos ayuda a vencer toda adversidad sin perder nuestro buen testimonio. Dicho de otra manera, esta fe es para fortalecer el carácter de los hijos de Dios. En estos personajes la fe solo produjo obediencia a Dios y perseverancia. No hubo una recompensa inmediata. Sin embargo, en todos estos héroes de la fe hay un común denominador, tanto en el grupo 1 que le mencionaba ahorita, como en este segundo grupo. Hay un común denominador. Todos ellos sufrieron incomodidades por causa de su fe. Desde Abel, que usted recuerda, se esforzó por ofrecer lo mejor a Dios. Tanto se esforzó este hombre por la excelencia, que su hermano le dio envidia y lo asesinó. Y así Enoc dice la Biblia que caminó con Dios y Dios se lo llevó, pero no crea que usted que anduvo ahí unos días con Dios, él vivió siglos y muchos de esos años completos vivió siguiendo a Dios. Igual Noé fue un hombre que también, un héroe de la fe, pero no solamente disfrutó de la vida después del diluvio, sino que le costó construir todo un barco, un arca, donde se pudiera salvar él y su familia. Abraham, Moisés, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, todos los demás, Samuel y los profetas, dice el escritor de Hebreos, todos se esforzaron mucho y corrieron riesgos muy incómodos por causa de su fe en Dios. Y aunque casi todos vivieron para celebrar la victoria, hubo otros que aparentemente no. Por la fe soportaron toda clase de adversidades.
Este otro grupo sufrió todavía mayores desgracias y no alcanzaron a ver el fruto agradable de su fe en Dios, sino que se murieron en la raya. Y digo desgracias, no entre comillas, porque para un hijo de Dios la muerte es otra cosa, o debería de ser otra cosa. Es dejar el sufrimiento para ir eternamente a la presencia del Padre. Dios nos tiene una corona para los que por la fe nos mantenemos firmes en Él. Y dije corona, no dije coronavirus, no se asuste. Jesucristo mismo, justo cuando murió, acabó su sufrimiento por causa de nuestro pecado. Unas horas antes lo habían tratado de lo peor. Lo golpearon, lo azotaron, lo escupieron, lo maltrataron. Pero justamente cuando murió se acabó el sufrimiento. Y aquí yo diría, el que tenga oídos para oír, podrá entender esta manera de vivir la fe. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Ahora, me voy a saltar un momentito de la carta de los Hebreos y quiero comentarles el tema general del libro de Job. Job no es un personaje mencionado en Hebreos. Es un personaje del Antiguo Testamento, pero realmente es un hombre admirable, un hombre de Dios, un hombre que pues le pasó todo lo que no nos gustaría que nos pasara a nosotros. Todas aquellas cosas que nos parecen no tener sentido, le pasaron a Job. De hecho, todo el libro de Job es un relato, una historia de la vida real, de un encuentro entre Dios y Satanás. Job era un hombre justo, era un hombre lleno de fe. Así lo dice la Biblia, era un hombre justo y lleno de fe. Y de este tipo de fe es la que estamos viendo aquí en Hebreos 11. En esta historia el diablo intentaba convencer a Dios de que Job no era lo que aparentaba. Que le decía Satanás a Dios que Job lo adoraba solo porque Dios le había dado todo lo que él le pedía. Y el diablo estaba seguro que si Dios le quitaba la abundancia que le había dado, iba a dejar de adorarlo, Job. Y quiero decirle aquí solamente un paréntesis, quiero decirle que el diablo no es omnisciente, no sabía, no conocía el corazón de Job, ni conoce su corazón, ni el mío, pero pues no conoce todas las cosas, pero esta no era una afirmación muy equivocada. Era una afirmación basada en la observación de la gente promedio. O sea, Satanás estaba fundamentando su teoría en una estadística. Porque la mayoría de la gente reacciona así y el diablo lo ha observado esto por milenios. Job era diferente. Según la Biblia, él era justo y paciente. Y esas son virtudes espirituales para conquistar casi cualquier cosa. Pero ¿quieres saber cuál era el secreto de su paciencia y de su justicia? Su fe en Dios. Y por esa fe, Job vivía una vida de integridad. El diablo lo que quería era acusarlo, ¿no? Era encontrar algo malo en la vida de Job para acusarlo. Y ese es su ministerio, acusar a los escogidos. Dice Apocalipsis que él es el acusador de los hermanos y que los acusa de día y de noche. Y yo digo, pobre tipo, prefiere no dormir que dejar de acusarlos. Pero el caso es que Job, por su fe, permaneció firme en Dios. Y de paso, pues, de todas las calamidades que se te puedan ocurrir, él las tuvo que vivir. Si el escritor de Hebreos hubiera escrito algo referente a Job, también hubiera dicho, por su fe, Job perdió a sus hijos, perdió a sus amigos, por su fe, Job perdió sus posesiones, lo perdió todo, menos a su esposa, ¿no? Y eso se la dejó para que le dijera, ¿sabes qué? Reclámale a tu Dios y muérete. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, ¿ya te diste cuenta para qué sirve la fe de la que habla la Biblia? Sin fe no vas a poder ver a Dios detrás de las calamidades. Con los ojos de la fe nosotros podemos ver a Dios en todo, en las cosas naturales y en las cosas cotidianas, pero también en las adversidades y en las calamidades que estamos viviendo como humanidad en este tiempo. La fe de los hijos de Dios no es ciega y esto lo quiero dejar muy claro. Tiene
como fundamento firme la revelación de Dios. Yo te recomiendo, ora a Dios y pídele esa revelación, porque habrá momentos en que no tengas evidencias que te sustenten. Pero tú vas a poder confiar en Dios conociendo las promesas que Él nos dejó escritas en la Biblia. Ese es el desafío que tenemos para este tiempo, confiar en Dios. No renegar por lo que está pasando, sino fortalecer nuestro carácter mediante la fe y confiar en que Dios resolverá a nuestro favor. Jesucristo dijo, todas estas calamidades habrán de pasar. Y después de que pasen, Él va a regresar. Pero hace una pregunta que nos reta a cada uno de nosotros y quiero dejarte con esa pregunta. Es una pregunta que nos reta, que nos desafía. Dice en Lucas capítulo 8, versículo 8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo te quiero decir que tu fe no va a crecer por ver milagros y señales que te beneficien. Todo esto ya lo vivió su pueblo escogido cuando salió de la esclavitud de Egipto. Y más que nosotros vieron ellos. Ellos vieron cómo Dios los sacó con mano poderosa de allá de Egipto, de la esclavitud. Ellos vieron todas las plagas que le vinieron a todos los egipcios menos a ellos. Esos eran milagros. Ellos vieron cómo se abrió el mar, cómo empezó a caer la comida del cielo. Todos esos milagros vieron. Y de todas maneras no tuvieron la fe en que Dios les tenía una vida mejor. Y todos tuvieron que morir en el desierto por incrédulos. A pesar de todos los milagros que vieron. Realmente tu fe va a crecer cuando tú escuches, entiendas y obedezcas la palabra de Dios. Lee la Biblia para que escuches la voz de Dios. Y entonces los milagros y las señales del poder de Dios te van a deleitar. Es decir, Dios no te va a convencer a través de los milagros. Con los milagros te va a deleitar. Esa es la promesa que yo te quiero dejar. Dios te habrá de deleitar si tú tienes fe que agrada a Dios. Que Dios te bendiga. Nuevamente quiero invitarte a seguir enviándonos tus comentarios. Si te han sido útiles estas pláticas, compártelas con todas las personas que amas y pues así nos despedimos. Quédate en casa, no salgas y hasta la próxima.